Con la clase, bueno, con la semana número 13, que es hipo e hiperfunción suprarrenal. ¿Ok? Entonces, primero, para hablar de la hipo o hiperfunción de las glándulas suprarrenales, justamente tenemos que hablar de estas, ¿no? Entonces, primero debemos saber que las glándulas suprarrenales van a estar ubicadas encima de los riñones, como lo podemos observar aquí. Van a pesar entre 3 a 5 gramos y pues una característica bastante importante de ellas es que van a incrementar su tamaño cuando una persona está en constante estrés, ¿ya? Y va a tener diferentes partes. Bueno, va a tener dos partes específicamente, la corteza, que es la parte externa, y la médula, que es la parte interna. En la corteza, pues justamente esta va a provenir del mesodermo y consta de células epiteliales que van a estar cargadas de grasa o células espumosas. Y a su vez esta corteza va a presentar tres zonas: la glomerular, que es la encargada de secretar aldosterona y mineralocorticoides; la fascicular, que va a secretar cortisol y glucocorticoides; y la reticular, que va a secretar testosterona y andrógenos. Con respecto a la zona interna, que es la médula, este va a ser de origen neural ectodérmico y va a estar integrada por células cromafines. Bueno, sus células van a estar ubicadas en diferentes partes, por ejemplo, en los ganglios simpáticos yuxtaórticos, en las paredes de vasos sanguíneos, en las tiroides, en la próstata, ovario, vaso, etcétera, etcétera. Y pues justamente esta parte de la glándula suprarrenal puede dar origen a lo que es el feocromocitoma y pues va a sintetizar catecolaminas, específicamente la adrenalina y la noradrenalina. Ya, ¿y cuál va a ser la función de las glándulas suprarrenales? Van a producir más que todo hormonas esteroideas y van a generar respuestas claves en el metabolismo, equilibrio de electrolitos y manejo del estrés. ¿Ya? Entonces, hablando un poco más a profundidad, ¿no? De las partes de la glándula suprarrenal, sabemos que tenemos la corteza y la médula. La corteza a su vez se va a dividir en glomerular, fascicular y reticular. En la zona glomerular, pues esta va a corresponder al 10% de la corteza. eh, Esta se va a encargar de estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también de el potasio, ¿no? Si hay hiperpotasemia o hipercalemia en el caso del calcio. ¿Y cuál va a ser la función? Va a secretar mineralocorticoides, especialmente la aldosterona. Y justamente, ¿cuál va a ser la función de la aldosterona? Va a secretar potasio y va a reabsorber sodio. ¿Y a qué nivel va a actuar, ¿no? esta, esta hormona? A nivel del túbulo distal renal. Luego tenemos la zona fascicular, que va a corresponder al 80% de la corteza, que es la que más espacio ocupa. Esta se va a encargar de estimular los niveles de ACTH y su función es incrementar los niveles de cortisol y también incrementar los niveles de glucosa. Bueno, este ACTH, ¿no? Se va a incrementar en los niveles de glucosa. Y la zona reticular va a ocupar un 10% de la corteza. También se va a encargar de estimular la ACTH y su función es la producción de andrógenos, como lo habíamos visto anteriormente, especialmente la testosterona. Luego, ¿qué patologías podemos encontrar si tenemos alguna alteración en la corteza? Lo podemos dividir en hiperfunción o hipofunción. En caso que sea hiperfunción, es decir, estamos segregando más, va a haber un hipercortisolismo, que pues se da en el síndrome de Cushing, un hiperandrogenismo y un hiperaldosteronismo. Y en caso es una hipofunción, es decir, está secretando menos, va a haber una alteración primaria o secundaria y también un hipoaldosteronismo, que es el síndrome de Addison. Y en el caso de la médula, lo habíamos dicho, se encarga de formar las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Y si tenemos una alteración en esta parte de la glándula suprarrenal, vamos a encontrar pues los feocromocitomas. Ahora, básicamente en la zona glomerular nosotros bueno, se va a secretar todo lo que es la aldosterona, mientras que en la zona fascicular todo lo que son los glucocorticoides. ¿Ok? Entonces, la aldosterona justamente va a ser la hormona reguladora del sodio fisiológico. ¿Por qué? Porque va a retener sodio y también agua, va a eliminar potasio por el túbulo contorneado distal
y tiene un efecto antidiurético, ¿ok? Es muy importante que pues sepan estas funciones, especialmente lo que retiene y lo que elimina y por dónde lo elimina también. Luego, esta aldosterona va a ser secretada. ¿Por qué? Por la relación sodio-potasio y por el volumen circulante. Si hay déficit de aldosterona, podemos encontrar deshidratación, hipovolemia, hiponatremia, hipotensión y lo más importante, la hipercalemia. Y si hay un exceso, lo más importante es que hay una hipocalemia, justamente porque esta, pues, en valores, bueno, en condiciones normales, va a eliminar potasio. Entonces, si hay menos aldosterona, va a haber más potasio, y si hay más aldosterona, va a haber menos potasio. Ahora, en la zona fascicular, donde nosotros tenemos los glucocorticoides, estos van a tener efectos en el metabolismo, ya que estimulan la gluconeogénesis y también estimulan el depósito de glucógeno, aumentan la producción hepática de glucosa, disminuyen la captación de glucosa muscular, disminuyen la síntesis proteica muscular y aumentan la liberación de aminoácidos y también incrementan la lipólisis en el tejido adiposo. También va a tener efectos metabólicos y efectos biológicos. En los efectos metabólicos, dentro de ellos vamos a encontrar que inhiben a los fibroblastos y también inhiben la formación de colágeno, potencian la acción de la paratormona y la vitamina D3 y disminuyen la absorción intestinal de calcio y aumentan la excreción urinaria de calcio. Y en los efectos biológicos van a acelerar el desarrollo fetal, aumenta el gasto cardíaco y el tono vascular, también aumenta la presión arterial, también aumenta la filtración glomerular y afectan al sistema nervioso central. Ya, entonces, este es un pequeño mapa conceptual en donde vamos a ver pues las distintas patologías que vamos a encontrar. Si hay una hiperfunción o una hipofunción de la glándula suprarrenal. En caso hay una hiperfunción, vamos a encontrar a la enfermedad de Cushing y al síndrome de Cushing, que son patologías totalmente distintas. Luego también vamos a tener la hipofunción adrenal, donde vamos a encontrar la enfermedad de Addison, y el hipercortisolismo, donde vamos a encontrar ACTH, bueno, en caso sea pues ACTH independiente, vamos a poder encontrar el síndrome de Cushing, y si es ACTH dependiente, vamos a encontrar a la enfermedad de Cushing y al ACTH ectópico. Bien, entonces hasta ahí tenemos 4 preguntas. Bueno, primero, ¿dónde se encuentran ubicadas las glándulas suprarrenales? Habíamos visto, ¿no? En la primera diapositiva, que nos indicaban que las glándulas suprarrenales estaban por encima de los riñones, ¿no? Entonces, van a estar sobre los riñones. Luego, ¿cuál es la función principal de la aldosterona? Sería reabsorber sodio y secretar potasio en el túbulo distal renal. ¿Cómo lo habíamos observado acá? Función de la aldosterona, secretar potasio, reabsorbe sodio, agua, y a qué nivel actúa en el túbulo distal renal. ¿Ya? Listo. ¿Qué hormona se produce principalmente en la zona glomerular de la corteza suprarrenal? Habíamos dicho que la aldosterona, ¿no? La aldosterona en la zona glomerular y en la zona fascicular, los glucocorticoides. Y luego, ¿qué condición puede causar un aumento en la secreción de aldosterona? La hiperpotasemia y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, entonces continuando, vamos a tener los síndromes de hipercorticismo, vamos a tener los que habíamos comentado anteriormente, que es el síndrome de Cushing y el hipercortisolismo pseudo-Cushing. En el síndrome de Cushing, pues justamente este puede ser exógeno debido a glucocorticoides, o endógeno, que es por un exceso de producción. ¿Ya? Y el síndrome de Cushing, a su vez, se va a subclasificar en enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing suprarrenal y síndrome de Cushing ectópico. Mientras que el hipercortisolismo pseudo-Cushing van a ser las alteraciones que van a simular el síndrome de Cushing, tales como el alcoholismo crónico, la depresión severa y la obesidad. Entonces, con respecto a su etiología,
vamos a ver que el síndrome de Cushing puede ser, bueno, en general puede ser ACTH independiente o ACTH dependiente. En el caso sea ACTH independiente, vamos a ver una tumoración benigna o maligna a nivel de la glándula suprarrenal. Podemos encontrar un adenoma suprarrenal, un carcinoma suprarrenal, una hiperplasia macronodular autónoma, una hiperplasia micronodular autónoma, que es denominada el síndrome de Carney, o una hiperfunción por receptor anómalo, ¿ya? En esas anormalidades, bueno, en estas tumoraciones, justamente todas estas van a producir grandes cantidades de cortisol de forma independiente, ¿ya? Y pues de forma compensatoria, estos niveles elevados de cortisol van a inhibir al ACTH. Entonces, cuando veamos un paciente, ¿no? Que tenga un síndrome de Cushing justamente por ACTH independiente, vamos a ver que va a tener el cortisol elevado y el ACTH disminuido. Luego, por el otro lado, tenemos el ACTH dependiente, ¿no? Que estos van a, bueno, vamos a encontrar tumoraciones en la hipófisis, hipotálamo o cualquier parte del cuerpo, pero no en la glándula suprarrenal. Esta es más que todo la principal diferencia. En la independiente encontramos pues tumoraciones en la glándula suprarrenal, mientras que en la dependiente no. Ya entonces podemos encontrar tumores hipofisiarios que son clásicos de la enfermedad de Cushing. ¿Por qué? Porque va a haber un daño en la glándula hipofisiaria. También secreciones del ACTH de alguna tumoración ectópica, como las tumoraciones carcinoides bronquiales, el timo, el páncreas o inclusive el feocromocitoma y la hiperplasia macronodular. Bueno, entonces estas tumoraciones de ACTH dependiente van a justamente producir grandes cantidades de ACTH, por lo que un paciente con esta tipología va a tener un aumento de ACTH y también un aumento de cortisol. Y el pseudo Cushing, como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Van a ser alteraciones como el síndrome depresivo, el alcoholismo, la insuficiencia renal o la anorexia nerviosa. ¿Ya? Entonces, hablando un poquito más del síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing, ¿no? Pues el síndrome de Cushing va a ser cualquier causa de hipercortisolismo en el cuerpo, ya sea de origen exógeno o endógeno, ¿ya? Y la enfermedad de Cushing es un tipo específico de síndrome de Cushing causado por un adenoma hipofisiario que pues justamente va a producir más ACTH y este pues va a estimular a la glándula suprarrenal para producir más cortisol. ¿Ya? Justamente esta enfermedad de Cushing va a ser endógeno y va a ser central justamente porque hay un adenoma hipofisiario. Ya, con respecto a la epidemiología, el síndrome de Cushing va a ser común en mujeres de 20 a 50 años y va a estar causada principalmente por el uso prolongado de corticoides, mientras que la enfermedad de Cushing pues igual va a ser prevalentemente mayor en mujeres y pues es raro. Ahora, en la fisiopatología del síndrome de Cushing, en caso de que sea exógeno, va a ser más que todo por la administración de glucocorticoides, ya que estos van a suprimir la producción de ACTH y estos pues justamente van a aumentar los niveles de cortisol y de manera endógena puede ser dependiente de ACTH o independiente de esta. En caso sea dependiente, que es la mayor parte, bueno, la mayor parte de estos casos van a ser de origen hipofisiario, como la enfermedad de Cushing, o ectópico, como pues tumores productores de ACTH. Y los independientes vamos a encontrar pues adenomas o carcinomas suprarrenales que van a producir cortisol de forma autónoma. Mientras que en la enfermedad de Cushing vamos a encontrar un adenoma hipofisiario que pues va a secretar ACTH en exceso. Justamente esto va a estimular que las glándulas suprarrenales produzcan más cortisol y pues esto crea un ciclo vicioso, ¿no? De retroalimentación. Vuelve a ser la clínica. Ambos pues se puede evidenciar un aumento de peso, y las características más importantes, ¿no? Que sería la cara de luna llena, la jiba de búfalo, las estrías violáceas en el abdomen y el hirsutismo. Ya ahorita vamos a ver imágenes para que puedan identificar con mayor facilidad, ¿no? Cuando se está hablando, por ejemplo, de una fase cushinoide, etc. En el diagnóstico, pues con respecto a pruebas iniciales, podemos pedir un cortisol libre urinario de 24 horas, una prueba de supresión con dexametasona en dosis bajas y cortisol salival nocturno. Y para diagnóstico diferenciales, en caso
bueno, para medir los niveles de ACTH en plasma. Si sale pues ACTH elevado, podemos estar pensando en un origen dependiente y si sale disminuido, podemos estar pensando en un origen suprarrenal. También vamos a encontrar, bueno, también podemos pedir imágenes como la resonancia magnética de la hipófisis para identificar adenomas y una tomografía, ¿no? Para de glándulas suprarrenales si es que se sospecha de un tumor suprarrenal. Y con respecto al tratamiento en el síndrome de Cushing, si es de origen exógeno, vamos a disminuir o suspender gradualmente el uso de glicocorticoides. Y si es de origen endógeno, en caso sea dependiente de ACTH, se puede realizar una resección quirúrgica del adenoma hipofisiario. También se puede hacer una resección del tumor productor de ACTH o tratamiento farmacológico si la cirugía no es posible. Y si es independiente, se puede hacer una adrenalectomía en caso de tumores suprarrenales. Y si es enfermedad de Cushing, se puede hacer una cirugía transfenoidal. Se puede tratar mediante radioterapia y si es tratamiento farmacológico, mediante inhibidores de la síntesis de cortisol como el ketoconazol, el mitotano o la metirapona. Y también la adrenalectomía bilateral en caso refractario. Bueno, entonces, como les estaba comentando, esta es más que todo más frecuentemente la tipología vista en un síndrome de Cushing, ¿no? Más que todo se da, como lo hemos visto, en pacientes mujeres y van a tener estas características, ¿no? Vamos a encontrar la famosa jiba de búfalo. También vamos a encontrar pues extremidades delgadas. También vamos a encontrar las estrías violáceas, más que todo en el abdomen, pero también pueden estar en las extremidades superiores e inferiores. Vamos a encontrar una cara redondeada como en apariencia de luna llena. También vamos a encontrar pues en estos pacientes bastantes moretones y también enrojecimientos en la zona de los pómulos, ¿no? Bien, ahora hablando de la insuficiencia suprarrenal, lo que hemos visto hasta ahora es bueno, una producción excesiva, ¿no? Del cortisol. Ahora pues vamos a ver una insuficiencia de esta. Ahora vamos a tener la insuficiencia suprarrenal primaria, la secundaria y la terciaria. En caso de la primaria, también va a ser conocida como enfermedad de Addison. Esta se va a originar en las glándulas suprarrenales, ya que pues no se puede producir cortisol y pues esto va a causar un daño o una destrucción. Y en la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria, en el caso de la secundaria, va a haber una deficiencia en la producción de ACTH por la hipófisis y esto pues va a estimular a las glándulas suprarrenales para que disminuyan su producción de cortisol y en la terciaria va a haber una alteración en el hipotálamo donde se va a disminuir la liberación del CRH afectando la producción del ACTH. Ahora, con respecto a la epidemiología, en la primaria, pues esta es rara y es frecuentemente dada en mujeres y suele presentarse en la edad media débil. Y en la secundaria y terciaria, pues estas dos van a ser más comunes y suele estar asociada al uso prolongado de glucocorticoides. Ahora, con respecto a la fisiopatología de la primaria, va a haber una destrucción de la corteza suprarrenal, lo que va a causar una deficiencia de cortisol y también aldosterona. Como va a haber una deficiencia de cortisol, esta pues va a interferir con la respuesta ante el estrés, el metabolismo de glucosa, proteínas, etc. Y como también va a haber falta de aldosterona, va a afectar el equilibrio de sodio-potasio, lo que puede llevar a una hiponatremia, hipercalcemia e inclusive una deshidratación. Y como no hay ese feedback negativo por parte del cortisol, hay un aumento de ACTH, lo que produce hiperpigmentación en algunas zonas de la piel. Y la etiología más común, ¿no?, en esta insuficiencia suprarrenal primaria va a ser la adrenalitis autoinmune. Y en la secundaria y terciaria, pues la deficiencia de ACTH o CRH lleva a una disminución de cortisol sin afectar la producción de aldosterona. Con respecto a la clínica, vamos a tener síntomas de deficiencia de cortisol como la fatiga extrema, la debilidad muscular, la hipotensión y, bueno, lo más importante sería la hiperpigmentación de la piel, ¿no? Que se va a dar en áreas expuestas al sol, articulaciones y zonas de presión. También vamos a encontrar síntomas de deficiencia de aldosterona como la hipotensión postural, el desequilibrio electrolítico y el deseo de consumir sal.
y también síntomas adicionales como las crisis suprarrenales, náuseas, vómitos y diarrea. Y bueno, ¿cuál es el o sea, cómo se hace el diagnóstico, no? En general, se pide un cortisol plasmático en la mañana, donde pues una insuficiencia suprarrenal, pues, o valores por debajo de 5 nos puede dar como que nos puede orientar, ¿no? A esta insuficiencia suprarrenal. Luego, pruebas de estimulación con ACTH, ACTH plasmática, que justamente va a estar alta en insuficiencia primaria, baja o inapropiadamente normal en secundaria y terciaria. También prueba de hipoglucemia inducida por insulina, electrolitos séricos. También se pueden pedir imágenes como las tomografías o las resonancias y también una resonancia cerebral en caso de insuficiencia secundaria para evaluar la hipófisis. En el tratamiento, en el caso de la insuficiencia primaria, se va a dar una reposición de glucocorticoides mediante la hidrocortisona, también una reposición de mineralocorticoides mediante la fludrocortisona, educar al paciente y un brazalete médico. Y en el caso de la secundaria y terciaria, reposición de glucocorticoides, que pues va a ser similar al tratamiento de la insuficiencia primaria, pero no se necesita la fludrocortisona y tratamiento de la causa subyacente. Bueno, entonces así es como nosotros vamos a observar un paciente con enfermedad de Addison. Más que todo va a tener una hiperpigmentación de la piel e inclusive se puede encontrar una faciete rosa y pigmentación de las mucosas, ¿no? Como lo podemos observar aquí. Eh, por ejemplo, yo sí he tenido o sea, sí he tenido la oportunidad de poder observar a una paciente con enfermedad de Addison y sí, o sea, su piel, al menos la zona de la cara, se ve bastante hiperpigmentada y las encías más que todo también se ven con pequeñas manchas como lo están viendo acá y acá. Ya, pero no solamente vamos a encontrar eso, sino también vamos a encontrar vitiligo, disminución de la vellosidad axilar, también debilidad muscular, disminución del vello púbico, etcétera. ¿Ya? Y también dentro de esta hiper o hipofunción de las glándulas suprarrenales vamos a encontrar los defectos enzimáticos de la glándula suprarrenal, ¿ok? Donde vamos a encontrar la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta es una deficiencia enzimática, ¿no? Y pues la deficiencia más común va a ser la de la 21 hidroxilasa, que es responsable del 90 al 95% de los casos. Esta pues va a ser una deficiencia en la síntesis de hormonas suprarrenales, ¿ya? Y justamente la más común va a ser la 21 hidroxilasa. Con respecto a la epidemiología, se presenta muy raras veces. La forma clásica es la forma no clásica es la menos grave y más común. Y la deficiencia pues, de 21 hidroxilasa es responsable en la mayoría de los casos. Bueno, con respecto a la fisiopatología, vamos a encontrar una deficiencia enzimática, ¿no? Ya que la La hiperplasia suprarrenal congénita se debe a mutaciones en los genes que van a codificar enzimas involucradas en la síntesis de cortisol. Luego, justamente como va a haber un déficit de cortisol, ¿no? Se va a perder ese feedback negativo que hay en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, lo que va a causar un aumento en la secreción de ACTH por la hipófisis. Eh, Luego también se puede observar una hiperplasia de las glándulas suprarrenales, ya que este exceso de ACTH va a estimular a las glándulas suprarrenales y pues estas van a aumentar de tamaño. También va a haber un aumento de andrógeno y déficit de aldosterona. Con respecto a la clasificación, esta hiperplasia suprarrenal congénita se puede clasificar, bueno, de dos formas, ¿no? La forma clásica y la forma no clásica. En la forma clásica vamos a encontrar la perdedora de sal, que pues vamos a encontrar deficiencias en el cortisol y en la aldosterona, lo que lleva a desequilibrios electrolíticos graves, y la virilizante simple, que es la deficiencia de cortisol con producción adecuada de aldosterona sin pérdida de sal. Y en la forma no clásica, no, esta es una versión más leve que no puede ser tan evidente en el nacimiento, sino que puede aparecer en la niñez o en la adolescencia y no suele haber pérdida de sal, pero puede presentarse síntomas de exceso de andrógeno. Eh, con respecto a la clínica, eh, va a haber signos y síntomas con respecto a la forma clásica perdedora de sal.
no va a haber una deshidratación, hiponatremia e hipercalemia. También va a haber insuficiencia suprarrenal, también virilización en mujeres, ya que pues, las niñas pueden presentar genitales ambiguos y también aumento de la pigmentación. También se puede presentar en forma clásica virilizante, que es similar a la forma perdedora de sal, pero sin crisis de pérdida de sal. También va a haber virilización en niñas al nacer y en ambos sexos. Y en la forma no clásica no va a presentar crisis de pérdida de sal ni insuficiencia suprarrenal aguda. Hay una pubertad precoz o desarrollo temprano de vello púbico y axilar, hirsutismo, irregularidades menstruales en mujeres y acné, e infertilidad en algunos campos. Con respecto al diagnóstico, se puede hacer un tamizaje neonatal mediante la medición de la 17-hidroxiprogesterona, que es la que, pues, esta se va a elevar en caso haya deficiencia de la 21-hidroxilasa. También pruebas hormonales, electrolitos séricos, en el caso de que sea la forma clásica perdedora de sal, va a haber una hiponatremia, hipercalemia, cortisol, genética e imágenes. Y con respecto al tratamiento, se puede dar glicocorticoides como la hidrocortisona. Y en adultos puede usarse la prednisona o la dexametasona. También se puede dar mineralocorticoides como la fludrocortisona. Tratamiento quirúrgico en caso de la virilización grave en niñas. Y en las formas no clásicas se puede dar anticonceptivos orales o antiandrógenos. ¿Ya? Bueno, siguiendo con las preguntas. ¿Cuál es una de las causas más comunes de insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad de Addison? Habíamos visto en nuestro cuadrito azul, ¿no?, que hay una etiología bastante frecuente y justamente sería la adrenalitis autoinmune, ¿ok? Luego, en el síndrome de Cushing de origen suprarrenal, es decir, ACTH independiente, ¿cuál es la alteración hormonal? Bueno, si es independiente, recuerden que el ACTH va a estar reducido y el cortisol va a estar aumentado, mientras que en la ACTH dependiente ambos van a estar elevados, ¿ya? ¿Y cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es típica del síndrome de Cushing? Vamos a tener hipotensión y pérdida de peso, hiperpigmentación y acidosis, obesidad central, debilidad muscular y estrías rojo-violáceas, o hipernatremia e hipocalcemia, ¿no? Y sería la C, ¿no? Habíamos visto justamente que el síndrome de Cushing va a ser bastante representativo, ¿no? Porque vamos a encontrar, por ejemplo, las estrías violáceas, vamos a encontrar la cara redondeada, vamos a encontrar eh, el- la jiba de búfalo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, esta sería la bibliografía utilizada para la clase. Y el segundo tema de esta sesión sería la insuficiencia testicular y ovárica. Para hablar de la insuficiencia testicular y ovárica, primero debemos hablar del sistema gonadal tanto masculino como femenino. Con respecto al sistema gonadal masculino, vamos a tener ciertas características que debemos recordar, ¿no? Por ejemplo, las funciones. Este, los sistemas gonadales en general van a servir para la reproducción, ¿ya? También van a segregar hormonas que influencian el desarrollo, maduración y homeostasis del ser humano mediante las células de Leydig. ¿Cuál va a ser la ubicación? Pues justamente del sistema gonadal, que más que todo pues incluyen los testículos, sería la bolsa escrotal, ¿ya? Y acá vamos a tener pues células bastante importantes que nos van a ayudar pues a la secreción de estas hormonas para que pueda haber para que se pueda desarrollar de manera normal. Por ejemplo, tenemos las células de Sertoli, y las células de Leydig. Ya las células de Sertoli van a actuar como nutrientes para los espermatozoides menos maduros, es decir, pues se van a encargar de la maduración de los espermatozoides, y las células de Leydig van a secretar testosterona para la espermatogénesis. Ahora también vamos a tener hormonas como la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante pues va a estimular, ¿no?, el epitelio germinal, va a producir espermatogénesis,
y mantiene el trofismo de la célula de Sertoli, es decir, pues va a hacer que todas estas células pues tengan un tamaño adecuado. Y en las hormonas luteinizantes, estas van a estimular la biosíntesis de los andrógenos y estrógenos de las células de Leydig. Bueno, justamente los andrógenos estimulan el crecimiento de los túbulos seminíferos, dando al hombre los caracteres sexuales secundarios y estimulan la espermatogénesis. Y básicamente, ¿no? ¿Qué es la espermatogénesis? Es el proceso en el cual los espermatozoides se producen a partir de las células germinales primordiales del hombre, que son las espermatogonias, mediante mecanismo de mitosis y meiosis. Ya entonces aquí estamos viendo un poco de la estructura más interna, ¿no? Por ejemplo, el testículo vamos a encontrar el conducto no deferente, el epidídimo, los túbulos seminíferos, el epitelio germinal, ¿no? Acá vamos a encontrar eh, dentro de los túbulos seminíferos, ¿no? En esta parte vamos a encontrar la membrana basal, las células intersticiales y muy dentro los espermatozoides. Y justo también hablando de la espermatogénesis, ay, ¿no? Eh, en los túbulos seminíferos vamos a encontrar, por ejemplo, la célula de Sertoli, espermatozoides, las espermátidas, los espermatocitos secundarios, los espermatocitos primarios y las espermatogonias. Bueno, debe haberlo dicho al revés, ¿no? Pero las células precursores, ¿no? Para que se puedan generar los espermatozoides son las espermatogonias, ¿ya? Luego, una de las hormonas, bueno, hormona más importante que la folículo estimulante y la luteinizante va a ser la testosterona, ¿ya? Esta testosterona eh, mediante la 5-alfa hidroxilasa, se va a convertir en la dihidrotestosterona, ¿ya? Esta dihidrotestosterona es, por así decirlo, una versión mejorada de la testosterona, ¿ya? Y pues va a ser más rápida y es la hormona sexual masculina principal y esa pues nos va a generar cambios durante la pubertad. Por ejemplo, vamos a encontrar cambios físicos como el vello pubiano. Este va a tener un crecimiento romboidal en varones y triangular invertida en mujeres. También vamos a tener características sexuales secundarias masculinas, como el aumento del tamaño y pigmentación del pene y del escroto, aumento de barba y bigote y crecimiento de la próstata y vesículas seminales. Siguiendo con los cambios físicos, vamos a tener un crecimiento de la laringe y cambio de tono de voz a grave, desarrollo de musculatura esquelética, aumento de la fuerza. En el crecimiento óseo, pues justamente esta dihidrotestosterona va a estimular el crecimiento de los huesos largos y también va a cerrar, ¿no? Las epífisis óseas y también va a estimular las funciones sexuales como el aumento de la libido y la función eréctil. ¿Ya? Ahora, para hablar, ¿no? de la insuficiencia testicular y ovárica, primero debemos como siempre, hacer el examen físico, bueno, el examen en general en nuestro paciente, comenzando primero con la inspección. Ya primero vamos a evaluar vamos a evaluar ciertos puntos, como por ejemplo la pilosidad pubiana, ya que en varones debe ser de forma romboidal y que en mujeres debe ser en triángulo invertido. También vamos a evaluar el pene. También si hay hiperpigmentación de la piel, también el escroto, ¿no? ¿Para qué? Para poder observar si hay un varicocele, un hidrocele, un hematocele, que son como quistes, ya si hay hematocele vaginal, tumor testicular, hernia inguinal, etc. También vamos a inspeccionar lo que es las regiones inguinales. ¿Por qué? Porque hay algunas veces, como en, en algunas patologías, ¿no? Que los testículos no van a descender, ahorita se me fue el nombre, ahorita no me acuerdo, y estos van a quedar bueno, y esos testículos van a quedar en el canal inguinal, ¿no? Y se va a hacer una hernia o se pueden torsionar y eso solamente pues se puede tratar con resección quirúrgica. Y también el perineo. Bueno, entonces, acá hay una tablita, ¿no? De desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el varón, dependiendo de la edad, ¿no? Si está entre los 10 a 11 años, se va a poder observar un aumento discreto de los testículos y el pene. Si tiene pues 11 a 12 años, hay un inicio de la actividad prostática y aparición del vello pubiano de forma romboidal, porque estamos viendo pues en hombre. De 12 a 13 años, el pubis va a estar poblado de vello.
De 13 a 14 años va a haber un desarrollo rápido del pene y de los testículos. De los 14 a 15 años va a haber aparición del vello axilar, brote de pelo en la barba y cambio de voz. Y de 15 a 16 años se da la espermatogénesis y primeras poluciones. Y ahí también es importante, junto con la inspección, tener en cuenta esta clasificación, que es la clasificación de Tanner del desarrollo genital en el varón, ¿ya? Entonces, esta clasificación de Tanner va a tener 5 grados: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Entonces, en el grado 1 vamos a encontrar que los testículos, escroto y pene tienen características infantiles, como lo pueden observar en la imagen. En el grado 2, el pene no se va a modificar, pero el escroto y los testículos van a aumentar ligeramente de tamaño. La piel del escroto se va a enrojecer y va a modificarse la estructura, haciéndose más laxa, y el tamaño testicular alcanza un diámetro superior o mayor a 2,5 centímetros. Eso sí lo he visto en sus diapos, por eso creo que es importante que lo puedan revisar. En el grado 3, pues los testículos se caracteriza por los testículos y escrotos más desarrollados. Los testículos van a medir de 3,3 a 4 centímetros y el pene aumenta de grosor. Luego, en grado 4 va a haber mayor crecimiento peniano con aumento de diámetro y desarrollo del glande. Los testículos aumentan de tamaño de 4,1 a 4,5 centímetros y el escroto está más desarrollado y pigmentado. Y en el grado 5 los genitales tienen forma y tamaño semejante a los de un adulto, largo testicular mayor de 4,5 centímetros. ¿Ya? Entonces, esto sí se los recomiendo que lo puedan revisar. Ya. Luego, con respecto a la palpación, es importante evaluar ciertos puntos, por ejemplo, el escroto. ¿Por qué? Porque puede haber tumores testiculares como los seminomas. También se tiene que evaluar la túnica serosa vaginal, el epididimo, los testículos. Eso es lo más importante, ¿no? También se puede evaluar el cordón espermático y conducto deferente, de manera unidigital la pared posterior de la próstata Bueno, esto no es tan común en personas jóvenes, ¿no? Que hay una hiperplasia prostática y vesícula seminal. Bueno, entonces, para justamente para poder pues palpar y revisar que no haya tumores testiculares en el escroto, se utiliza el método de la transluminación, que pues justamente se va a realizar el examen físico con una linterna, con una lámpara, para descartar que no haya presencia de líquido. ¿Ya? Y también se van a utilizar estos dos elementos: el orquidómetro de Prader, que sirve para medir el tamaño de los testículos, y la técnica de Chebas, que pues el testículo va a estar fijado con la mano izquierda y se va a tirar de ese testículo hacia abajo. O sea, se va a tirar de él hacia abajo. No sé, o sea, no sé si me dejo entender. Y bueno, también el índice derecho se recubre con la piel del pene, y va a la búsqueda de la cabeza del epidimo, la cual será pinzada entre este y el pulgar. ¿Ya? Esto es más que todo para descartar patologías. Ya. Luego, hablando netamente del hipogonadismo, esta va a ser una insuficiencia en la producción de hormonas sexuales debido a un problema en las gónadas. Puede ser un hipogonadismo primario o en el eje hipotálamo-hipófisis, que sería un hipogonadismo secundario. Hablando de la epidemiología, la prevalencia en hombres va a aumentar con la edad. Puede tener causas genéticas o adquiridas, y también puede ser el envejecimiento. Y en mujeres, pues es menos común que en hombres, y puede darse por la menopausia precoz o insuficiencia ovárica primaria. Y los factores de riesgo van a ser la edad avanzada, enfermedades crónicas, el uso de ciertos medicamentos y enfermedades autoinmunes o genéticas. Ya bueno, con respecto a la clasificación del hipogonadismo, vamos a encontrar el primario, el secundario y el funcional. El primario va a ser un problema netamente en las gónadas, como el síndrome de Klinefelter, la insuficiencia ovárica prematura, el daño testicular u ovario. En el secundario va a ser problemas en el eje hipotálamo-hipófisis, como en el síndrome de Kalman, tumores hipofisiarios y el hipopituitarismo. Y el funcional va a estar relacionado a los factores externos que afectan el eje hormonal, como el estrés crónico, anorexia nerviosa y el ejercicio excesivo.
Ahora, en la fisiopatología, con respecto al hipogonadismo primario, que se llama también hipergonadotrópico, va a haber una falla primaria en las gónadas, lo cual va a impedir la producción adecuada de hormonas sexuales, ¿ya? Y los niveles de gonadotropina, que sería la luteinizante y la folícula estimulante, van a estar elevados debido a la falta de retroalimentación negativa de las hormonas sexuales. Y bueno, las causas comunes del hipogonadismo hipergonadotrópico van a ser las enfermedades genéticas como el síndrome de Klinefelter en hombres y el síndrome de Turner en mujeres, y también debido a daño en las gónadas, debido a radiación, quimioterapia, infecciones o trauma. Y con respecto al hipogonadismo secundario o hipogonadismo hipogonadotrópico, la disfunción va a estar a nivel del hipotálamo o la hipófisis, las cuales no van a producir suficiente gonadotropina y las gónadas no van a recibir la estimulación necesaria para producir las hormonas sexuales. Entonces los niveles de LH y FSH van a estar bajos o como que normales, pero bajos, ¿ya? Y las causas comunes van a incluir tumores hipoficiarios, enfermedades genéticas como el síndrome de Kallmann, trastornos crónicos de nutrición, estrés crónico o enfermedades sistémicas. Bueno, con respecto a la clínica, vamos a tener una clínica prenatal, prepuberal y en adultos. La clínica prenatal se caracteriza, bueno, si la clínica es prenatal, puede causar genitales ambiguos o micropene. Si es clínica prepuberal, va a haber falta de desarrollo de vello facial, aumento de masa muscular o carencia de voz grave. En adultos va a haber una disminución de la libido y disfunción eréctil, también disminución de la masa muscular y fuerza, osteopenia, osteoporosis, fatiga, depresión y dificultad para concentrarse, infertilidad y reducción en la cantidad de calidad y calidad del semen. Y con respecto a las mujeres, también vamos a tener tres tipos de clínicas, la prenatal, la prepuberal y la adulta. En la prenatal vamos a encontrar genitales ambiguos debido a deficiencias enzimáticas. En la prepuberal va a haber ausencia de desarrollo mamario, falta de menstruación. Ay, ya. Y falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y en la clínica adulta puede haber una amenorrea o irregularidades menstruales, disminución de la libido, sofocos y síntomas similares a los de la menopausia, osteopenia, osteoporosis e infertilidad. ¿Ya? Con respecto al diagnóstico, se pueden hacer exámenes hormonales. En los hombres se puede medir la testosterona total y libre. Y si hay valores bajos, pues sugieren hipogonadismo. En las mujeres se puede dar la medición del estradiol o de la progesterona. En ambos sexos se va a medir la medición de la LH y la FSH. Y en niveles elevados se indica hipogonadismo primario y niveles bajos hipogonadismo secundario. También pruebas adicionales, podemos pedir una resonancia magnética de la hipófisis en casos de hipogonadismo secundario. También estudios genéticos en caso de sospecha de síndromes específicos como Klinefelter, Turner, Kallmann y densitometría ósea, ¿no? Porque también habíamos dicho que si hay una deficiencia de testosterona, podemos encontrar en los hombres osteopenia y osteoporosis. Y con respecto al tratamiento, se va a dar una reposición hormonal en hombres una terapia de reemplazo con testosterona y en mujeres una terapia hormonal con estrógenos. También se va a tratar la infertilidad, manejo de síntomas y prevención de complicaciones, también densidad ósea y tratamiento de la causa subyacente, ¿no? Bueno, mm, 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 ya, el hipogonadismo también se puede clasificar como prepuberal o pospuberal. Prepuberal si se da antes de los 15 años y pospuberal si se da después, ¿no? En el prepuberal el hombre va a tener un hábito eunucoide y puede ser primario y secundario, y el pospuberal también puede ser primario y secundario. Bueno, con respecto al prepuberal primario, eh,
Va a haber bueno, justamente la causa o las etiologías es que pues la lesión va a estar en el testículo, va a haber defectos anatómicos y de desarrollo, va a presentar una aplasia de células germinales y puede darse como una criptorquidia o como un varicocele. ¿Ya? Entonces, hablando de la parte prepuberal como hipogonadismo primario, vamos a encontrar al síndrome de Klinefelter y al síndrome de Reifenstein. Ya en el síndrome de Klinefelter, justamente va a haber una alteración cromosómica, va a haber una disgenesia gonadal en varones. Los testículos van a ser pequeños, duros y poco diferenciados, y el diámetro va a ser de 2,5 a 3 centímetros. Este pues va a afectar la producción de espermatozoides y es causa común de infertilidad. ¿Ya? El síndrome de Klinefelter va a afectar más que todo a pacientes varones. ¿Ya? Y clínicamente vamos a observar que van a presentar cúbito valgo, pectus excavatum, el cuarto metacarpiano corto, el hipertelorismo, paladar ojival o hendido, micrognotia. También pueden presentarse con criptorquía, escroto bífido, hipospadias, distrofia muscular, fatiga, varices y, bueno, una de las cosas más importantes que serían pues las cardiopatías congénitas que hemos encontrado en el síndrome de Klinefelter, ¿no? Como la tetralogía de Fallot y la enfermedad de Epstein. Ya también algo bastante frecuente que se encuentra en el síndrome de Klinefelter, aparte, ¿no?, del cúbito ovario y tal es la ginecomastia. La ginecomastia, la talla alta y el eunucoidismo. ¿Ya? Entonces, esos tres más la cardiopatía congénita son bastante frecuentes como clínica en el síndrome de Klinefelter. Ahora, en el perfil hormonal y diagnóstico, vamos a ver que el FSH y el LH van a estar elevados, mientras que la inhibina va a estar baja. Y en un 30% de los pacientes se va a asociar a la diabetes mellitus. ¿Ya? Y con respecto al síndrome de Reifenstein, también va a ser llamado síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos y es una alteración genética en varones debido a una respuesta incompleta a la testosterona por mutaciones en el receptor de andrógenos. ¿Ya? Este justamente va a provocar genitales ambiguos o subdesarrollados, testículos pequeños y en ocasiones criptorquidia. Con respecto a las características clínicas, vamos a encontrar ginecomastia, escaso desarrollo de características sexuales secundarias, vello corporal reducido y en algunos casos infertilidad, ¿ya? Los pacientes suelen tener pene pequeño y alteraciones en la uretra como hipospadias, ¿ya? En caso del perfil hormonal, los niveles de testosterona pueden ser normales o pueden estar elevados, pero el cuerpo no responde adecuadamente a esta hormona. Y justamente esto es lo que va a afectar al desarrollo sexual, ¿ya? El diagnóstico se va a realizar mediante estudios genéticos y hormonales y el tratamiento puede incluir cirugía para corrección genital y terapia de reemplazo hormonal. Ya, así es como vamos a ver un síndrome de Klinefelter. Van a reconocerlo, bueno, más que todo, primero que hay un cromosoma X extra, ¿no? También va a haber una talla alta, ginecomastia y, bueno, acá no está, pero el eunucoidismo, ¿ya? Talla alta, ginecomastia y eunucoidismo es bastante característico del síndrome de Klinefelter, ¿ya? Y así se van a ver, ¿no? Van a tener extremidades bastante largas y van a tener fragilidad ósea, ¿ya? Y como tercera alteración en la parte, no, y como hipogonadismo secundario, porque habíamos visto hipogonadismo primario. En el secundario vamos a encontrar el síndrome de Kallmann, ¿ya? Que es un trastorno genético que va a estar ligado al cromosoma X y va a afectar al hipotálamo y provoca un déficit en la hormona liberadora de gonadotropinas, causando niveles bajos de gonadotropinas y testosterona, ¿ya? Fenotípicamente se observan testículos pequeños, escrotos sin pigmentación, pene pequeño y algunas veces ginecomastia. Ese se asocia a otros defectos congénitos como las cataratas, daltonismo y paladar hendido. ¿Ya? Ahora, eso sería todo por el sistema gonadal masculino y sus alteraciones. Ahora, hablando del sistema gonadal femenino,
Primero tenemos que hablar de la parte más esencial que serían los ovarios, ¿no? Los ovarios van a ser glándulas, van a ser glándulas derivadas del surco genital primitivo. Son glándulas de la reproducción y segregan pues hormonas. ¿Ya? Y el folículo ovárico, la maduración del folículo ovárico y crecimiento están acompañadas de un aumento de secreción hipoficiaria de la LH, FSH y luego va a haber un aumento de estrógenos circulantes. ¿Ya? Y terminado la maduración folicular, la acción de la FSH y LH regula el ciclo ovulatorio con aumento de secreción de progesterona proveniente del cuerpo amarillo. ¿Y cuáles van a ser, pues, justamente la función de, de los estrógenos? Va a ser aumentar la mitosis en el endometrio, que es parte del útero, por los órganos efectores que se encuentran ahí. Conservan el tropismo y crecimiento de las mamas. También van a tener un rol importante en el depósito de grasa en el organismo y también en el crecimiento por estímulo de... perdón. Por estímulo de los cartílagos epifisarios antes de la pubertad y tiene una importante acción anabólica con respecto a las proteínas, ya que aumenta la que son portadoras de tiroxina y de cortisol. Y pues los estrógenos son los responsables de las características sexuales secundarias de la mujer con el depósito de grasa mayor en las mamas, glúteos y caderas. Mm, 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 mm. Ya bueno, básicamente eso serían las funciones de los estrógenos. Ya, bueno, ahora así como vimos una tablita con, por el desarrollo de los hombres, también vamos a tener un desarrollo, una tablita así para el desarrollo de la mujer, ¿no? De 10 a 11 años va a haber un aumento de volumen de las mamas y esbozo del vello pubiano. De 11 a 12 va a haber, bueno, va a comenzar el desarrollo de los labios, vagina y útero con mayor crecimiento del vello del pubis en triángulo invertido. De 12 a 13 años va a haber un redondeamiento del pecho y desarrollo del pezón y menarquia. De 13 a 14 va a haber la aparición del vello axilar y menarquia con ovulaciones irregulares. De 14 a 15 va a haber una configuración morfológica femenina y regularización de las obligaciones. Y 15 a 16 va a haber un psiquismo femenino. Y también se va a poder observar mediante la clasificación de Tanner, ¿no? Así como hay para hombre, también hay para mujer. Tenemos también ambas van a estar divididas en 5 grados, por así decirlo. P1, que es la prepuberal, donde vamos a encontrar una ligera vellosidad infantil, similar a la del abdomen. En la P2 vamos a encontrar un vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado, generalmente a lo largo de los labios. En el P3 vamos a encontrar un vello rizado y oscuro, aunque escasamente desarrollado, sobre los labios que se extiende escasamente sobre el monte de Venus, que es esta parte de acá que les estoy indicando la imagen. Y en el P4 va a haber un vello púbico de tipo adulto, y este vello justamente pues va a cubrir el monte de Venus, pero no la cara interna de los muslos. Y en el P5 pues es un vello tipo adulto en tipo y cantidad. Hay una distribución clásica femenina en forma de triángulo invertido, incluyendo la cara interna de los músculos, y el 10% puede extenderse fuera del triángulo pubiano, que se clasificaría como tipo 6. Y con respecto a las mamas, también tenemos el M1 que es prepuberal, es una mama infantil, solo el pezón está ligeramente sobrelevado. Luego tenemos el M2 que es el botón mamario, donde las areolas y los pezones sobresalen como un cono. Este indica la existencia del tejido glandular subyacente y un aumento del tamaño de la areola. En M3 vamos a encontrar un crecimiento con elevación de la mama y la areola al mismo plano y el tejido de la mama crea un pequeño cono. En M4 va a haber un mayor crecimiento, la areola y el pezón se distinguen como una segunda elevación por encima del contorno de la mama, y M5 va a haber un desarrollo mamario total donde la areola se encuentra a nivel de la piel de la mama y solamente sobresale el pezón. ¿Ya? Eh, Aparte de los estadios de Tanner, vamos a encontrar la graduación de Thuner.
¿no? Que es esta graduación es importante porque pues vamos a ver la aparición de caracteres sexuales en menores de 8 años o ausencia en mayores de 13,5 años, que deben ser justamente motivos de estudio. Ya, así como tenemos la hormona masculina principal, que es la dihidrotestosterona, en las mujeres también vamos a encontrar diferentes hormonas, no todas en este caso, estamos hablando, pues, bueno, esta imagen nos está hablando del embarazo, pero la hormona más importante que se menciona es la progesterona, ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante? Porque esta va a ser necesaria para la implantación del embrión, disminuye las contracciones del útero y estimula la producción de agentes microbicidas. Además, esta progesterona va a detener el crecimiento del endometrio producido por los estrógenos, cambiando las características histológicas, ¿no? Va a pasar de un epitelio hiperplásico a un epitelio secretor. También tiene efectos catabólicos para producir una intensa natriuresis y va a tener efecto termogénico, ¿ya? Bueno, ahora hablando de la disfunción ovárica, esta va a ser cualquier anormalidad en la función de los ovarios que afecta la ovulación o la producción hormonal y puede manifestarse desde la ovulación hasta ciclos menstruales irregulares o amenorrea. Con respecto a la epidemiología, esta es la causa común de infertilidad femenina y afecta a un número considerable de mujeres en edad reproductiva. Ya, aquí se va a encontrar el síndrome de ovario poliquístico, que es una de las causas más comunes de disfunción ovárica. Y en la fisiopatología podemos encontrarla diferentes, ¿no? Si es, por ejemplo, con respecto a la ovulación, con respecto al lado hormonal, con respecto al síndrome de ovario poliquístico, la insuficiencia ovárica prematura. Con respecto a la clasificación, vamos a tener la disfunción ovulatoria, la insuficiencia ovárica prematura y la disfunción asociada a alteraciones hormonales. En caso de disfunción ovulatoria, va a incluir condiciones como la anovulación crónica, como es en el caso del síndrome del ovario poliquístico. En la insuficiencia ovárica prematura va a haber un fallo en la función ovárica antes de los 40 años y en la disfunción asociada a alteraciones hormonales vamos a incluir el hipogonadismo hipergonadotrópico y el hipogonadismo hipogonadotrópico de lo que habíamos hablado anteriormente. Y con respecto a la clínica, lo más característico son las irregularidades menstruales, también los síntomas de hipogonadismo y los síntomas de hiperandrogenismo en el caso del SOP, como el acné, el hirsutismo y la alopecia, y frecuentemente la infertilidad. Con respecto al diagnóstico de la disfunción ovárica, se da mediante la historia clínica y el examen físico, también mediante pruebas hormonales, también mediante ecografía para evaluar los ovarios y descartar múltiples quistes en caso del SOP. Y pruebas adicionales también perfil de andrógenos, pruebas genéticas, evaluación de la función tiroidea y evaluación de la prolactina. Y con respecto al tratamiento, se refiere a una modificación del estilo de vida, una terapia hormonal mediante anticonceptivos orales o combinados y terapia de reemplazo hormonal. También medicamentos inductores de la ovulación como el clomifeno o el letrozol y también gonadotropinas como la metformina en caso del ovario poliquístico porque hay resistencia a la insulina y opciones quirúrgicas y apoyo psicológico. Ahora, eh, hablando de la disgenesia gonadal, vamos a encontrar el síndrome de Turner, que pues también va a ser llamada monosomía del cromosoma X o 45X. Va a afectar principalmente a pacientes del fenotipo femenino y pues las características es que vamos a tener esos pacientes van a tener genitales externos que pueden ser anormales, pero van a ser hipoplásicos, cuello en red de pescador, estatura baja y repliegues de los músculos del cuello muy marcados que dan el aspecto de cuello de esfinge, ¿ya? Esto sí lo vi en... Esto me vino en una pregunta, o sea, en el final del siglo pasado, donde me mencionaban un montón de características, pero recuerdo que como que em, esto
En esto hicieron énfasis, ¿no? En el cuello de esfinge, entonces acuérdense eso. Con respecto a las características fenotípicas, vamos a tener estatura baja, tórax en forma de escudo, pezones espaciados, el cuarto metacarpiano acortado, dedos pequeños, manchas marrones, pliegue de la piel, el pterigium coli. Estos dos son muy importantes, ¿ya? El cuello de esfinge, el pterigium coli. Y también al cuello en red de pescador se le puede llamar cuello alado, ¿ya? Entonces, ahí también les pueden poner sinónimos. Ovarios rudimentarios y ausencia de menstruación, ¿ya? También vamos a tener el síndrome del testículo feminizante, que se caracteriza por ser 46XY. En este caso, pues van a ser mujeres, pero genotípicamente van a ser hombres, ¿ok? Entonces, estos van a retener los testículos en el abdomen o en la arcada pubiana. Y estos, como les comenté, producen estrógenos, pero también van a producir testosterona. Fenotípicamente, tiene características fenotípicas femeninas, o sea, van a verse no como una mujer genéticamente, y un trofismo mamario normal. Y también los genitales externos pueden ser normales y practicar su vida sexual como una mujer, pero genéticamente va a ser 46XY, ¿no? El XY, recuerden que XY es para un varón, para un hombre, y XX es para una mujer, ¿no? ¿Y cómo se hace el diagnóstico de este síndrome del testículo feminizante? Este se hace de forma ocasional por la aparición de un testículo o de ambos en la arcada pubiana, y a veces son confundidos con hernias o ganglios, y también pues mediante la hipertrofia del clítoris que generalmente acompaña este síndrome, ¿no? Y también, bueno, otro nombre que se le da al síndrome del testículo feminizante es el síndrome de Morris. ¿Ya? Y luego el síndrome del ovario poliquístico, también llamado ovario esclerótico, el síndrome de Stein-Leventhal, ¿ya? Este es un síndrome caracterizado por amenorrea o u oligomenorrea, obesidad, exotismo y esterilidad. Este está asociado frecuentemente al síndrome metabólico y al síndrome de la resistencia a la insulina. Es por eso que le vimos anteriormente en el tratamiento que a las pacientes con este síndrome se le da metformina, ¿ya? También va a haber un aumento de secreción de andrógenos y la causa, pues, es idiopática, no está clara. Donde existen formaciones de múltiples quistes por una condensación de la cápsula fibrosa del ovario, va a cursar con hirsutismo y también con acné. Ya. Y por último tenemos la amenorrea con galactorrea y la precocidad sexual. La amenorrea con galactorrea, pues esta va a tener diferentes etiologías. Recordemos que la amenorrea es cuando no, a una mujer no le viene el periodo, ¿no? Y la galactorrea es cuando hay secreción de líquido por las mamas que no viene a ser leche, sino es un líquido, ¿ya? Ah, secreción de prolactina, aquí está. Eh, bueno, esta característica lo podemos encontrar en el síndrome de Chiari-Fromel o amenorrea posparto con involución uterina y galactorrea, y también vamos a encontrar el síndrome de Forbes-Albright, donde la amenorrea y galactorrea se instalan de forma paulatina. Esto no lo he visto en ninguna pregunta de examen, pero se los pongo por si acaso. Y también tenemos la precocidad sexual, que es la maduración precoz de la mujer antes de los 10 años, consecuencia de la alteración hormonal por aumento de secreción de gonadotrofinas que estimula los ovarios o por producción de estrógenos generalmente de origen tumoral. Una cosa es decir precocidad sexual y otra cosa es decir pubertad precoz de origen genético, ¿ya? En la pubertad precoz de origen genético hay antecedentes familiares de pubertad precoz. Ya, y bueno, esta precocidad sexual se presenta en tumores de la glándula pineal, hipotálamo posterior y tumores de ovario. Ya, bueno, ahora pasando con las preguntas, ¿cuál es la función principal de las células de Leydig en el sistema masculino? La secreción de testosterona, ¿no? Habíamos dicho que tenemos dos tipos de células. Mm, Tenemos las células de Sertoli,
que van a madurar los espermatozoides y las células de Leydig, ¿no? Que van a secretar testosterona para la espermatogénesis. Ya. ¿Qué característica del síndrome de Klinefelter en términos de fenotipo? O sea, fenotípicamente, ¿cómo lo podemos observar? Hipopigmentación cutánea y voz grave, no. Estatura baja y ginecomastia, no. Si sería estatura alta sería genial, pero dice estatura baja. Talla alta con eunucoidismo y talla alta con eunucoidismo y ginecomastia pospuberal y alopecia prematura y vello corporal abundante. En este caso, recordemos que el síndrome de Klinefelter se caracteriza, ¿no? Por tres cosas específicamente. Por talla alta, por ginecomastia y también por eunucoidismo, ¿ya? Entonces, en base a esto, sería pues la letra C, ¿no? Talla alta con eunucoidismo, ginecomastia. Luego, ¿cuál de las siguientes es una función de los estrógenos en el sistema gonadal femenino? Promover el depósito de grasa en mamas, glúteos y caderas. No es un depósito más periférico, ¿no? El de los hombres es un depósito más central. ¿Y qué manifestación clínica puede presentarse en el síndrome de Turner? Testículos de tamaño pequeño no, porque se da en mujeres. Cuello ancho con pliegues en la piel, como el pterigon coli. Vello facial abundante, no tienen. Disminución en los niveles de prolactina tampoco, porque no tienen. Y pues sería la B, ¿no? Cuello ancho con pliegues de piel. Ya, bueno, esa sería la bibliografía utilizada en esta sesión. Una pregunta. Dime. Sí, pregunta. Ah, sí. Ay, pero voy a compartir. Sí. Ay, espera un momento, ya me olvidé la pregunta justo cuando te iba a hacer. Verdad. En los grados de Turner, en este caso, ¿los desarrollos son a nivel genital o lo que has mencionado a todos los caracteres secundarios femeninos? No, no, los desarrollos son a nivel genital, espérate, lo pongo. Los de, ¿te refieres a estos de acá o a este de Al Turner? Turner, al que es con U. Ujú. Ah, ya, a este, no, espérate, ay, ¿dónde está? Mm, mm, mm. Más Ah, abajo ¿este de porque acá? me parece. Sí, esa. Ujú. Ah, ya. No, estos sí son, internos. Es más Es interno. más, Ok. ajá, es más interno. En cambio, el otro es Es más externo, externo, lo que ¿no? se, Que son los ajá, es más genitales. visible. Ujú. Ok, está bien, gracias. Ok. Y ahorita voy a pasar el post-test y luego hago la retroalimentación de eso. Ya está bien. Y tengo otra duda más. Sí, dime, Eh, dime, normal. sí. ¿A qué te refieres con eunocoidismo? ¿Me puedes explicar? La verdad, no sé muy bien qué Ah, es. ya, sí, sí. A ver, voy a compartir pantalla. Ah, no, ya estoy compartiendo. Ya. Entonces, por ejemplo, las personas eunucoides, ay, mm, 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 ya, son las personas que, por ejemplo, el pene, en el caso del síndrome de Klinefelter, sí me escuchas, ¿verdad? Porque creo que estoy Sí, sí te escucho. Ah, ya, perdón, ya. Ah, ya, por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter, van a tener el pene bastante pequeño, inclusive no va a estar. No es porque esté como que retraído o algo, sino una persona eunuca, no sé si has escuchado la palabra eunuca, es como que no sé si decirle mocha en esa parte, pero no tienen el miembro viril. Entonces, a eso se refiere. Ok, ¿Me deja está bien, entender? gracias. Ok, Ujú, ok. sí, ya te entendí. Ya voy a pasar el post ahora sí. Mm, mm, mm.
Ya pasé el póster. Listo, ya lo terminé. Sí. Gracias. Seguimos con neuro después, ¿no? Ajá. Bueno, falta un tema de esta sesión. Espera, te voy a hacer la retroalimentación para seguir. Ay, espérame. Ya listo. Entonces, primero está, ¿dónde se encuentran ubicadas las glándulas suprarrenales? ¿Qué pusiste? Sobre el riñón, sobre los riñones. Ajá, exacto, sobre el riñón. Listo. A ver, ¿cuál es la función principal de la aldosterona? Reabsorber sodio y secretar potasio en el túbulo Ujú. distal renal. Ajá, exacto. O sea, lo más importante de acá es que, tipo, sepan esta parte de acá. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso de aldosterona, va a haber una hipopotasemia. Y cuando hay disminución de aldosterona, va a haber una hiperpotasemia y por ahí como los pueden confundir un poco. Luego, ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es típica del síndrome de Cushing? Está fácil. La C. Ujú. Obesidad central, debilidad muscular y estrías rojo-violáceas. Acá lo puedes sacar fácil por, o te dan estrías rojo-violáceas o te dan como que cara de luna llena y eso es lo más fácil. O una persona que pues consume excesivamente glucocorticoides hace bastante tiempo, ¿no? Luego, ¿qué caracteriza el síndrome de Klinefelter en términos de fenotipo? También la C. Ujú. Talla con eunucoidismo y ginecomastia postpuberal. Ya. Si, por ejemplo, te digo, bueno, no es como tal un síndrome, pero si, por ejemplo, te digo alopecia prematura y vello corporal abundante, por así decirlo, hirsutismo, ¿a qué síndrome te podría hacer pensar? No, no me acuerdo, la verdad. Ya, mira, por ejemplo, no te preocupes, espera. Mira, si nos vamos al síndrome de Cushing, que es por acá, hay muchas diapositivas, perdón, ya. Este, podemos encontrar en el síndrome de Cushing que va a haber un hirsutismo, va a haber amenorrea y también va a haber este pelo quebradizo. Por ende va a haber una pequeña alopecia. Ya, entonces son un poquito como que algo un poquito más rebuscadito, pero es clínica de lo que es el Cushing, ¿ya? Ahí sí se ve esto, no se ve. Voy a compartir Sí, toda mi ujú. pantalla. Ya. Y luego, ¿qué manifestación clínica puede presentarse en el síndrome de Turner? Ahí es la C. Ujú. Cuello ancho con pliegues de piel, también te pueden decir cuello de esfinge, cuello de pescador o cuello alado. Ok, ya, eso, espérate, eso sería todo por esta parte, pero voy a dejar de grabar.